Ser podcast. Hola, soy Ángeles Oliva y dirijo Por el Principio. En este episodio, Nieves con Costrina recuerda el terror de su abuela encarcelada en Yeserías, la colonia de barrio en la que se crió y lo mucho que le gustaba la serie El Fugitivo. La casa que nos dieron en Vallecas pues era una casa que cuando llovía el agua corría por las paredes del salón. Eran las casas que se hacían para los pobres expropiados. A los ricos que expropiaron los llevaron a la Avenida de América, al barrio de Salamanca, toda esa zona. Y a los pobres, a los que señalaron como zona roja, que ya ves tú, era zona roja porque dijeron de aquí para acá es zona roja y de aquí para acá es zona golpista, lo que ellos se llaman nacionales. Aquella niña criada en un barrio pobre de Realojo es Nieves con Costrina, periodista y escritora. Sus programas de radio y sus libros de divulgación analizan la historia con una voz propia, marcada por el humor y un estilo cáustico y crítico. Por ellos ha recibido un premio Ondas, entre otros reconocimientos. Nieves creció en una familia que vivió la represión del franquismo y los zarpazos de la miseria y el miedo. Es una historia que merece ser contada, empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Toda la familia de Nieves con Costrina era de Madrid, del barrio de Lavapiés, en el centro mismo de la ciudad. Pero sus padres tuvieron que irse de allí, junto a muchas otras familias, a un barrio mucho más al sur, Villaverde, donde nació Nieves, el 1 de agosto de 1961. Yo nací en una de las llamadas colonias de barro, que también se puede llamar colonias de mierda, franquistas, las que hizo la obra sindical del hogar de Franco para los pobres. Nací en el cruce de Villaverde, al lado de un arroyo y en una zona de chabolas. Y nací ahí porque mi familia, toda mi familia, y yo me siento un poco de ahí mismo, de Lavapiés, toda mi familia es de ahí. Mi padre era frutero en el mercado de la Cebada, mi abuela era verdulera. Expropiaron a mi familia ahí con los bombardeos de la guerra de España. Las casas quedaron muy dañadas, se abrió una cosa que se llamaba Avenida de San Francisco y para abrir eso expropiaron y echaron de sus casas a toda esa zona del sur de Madrid. Estaba destrozada por los bombardeos. La casa de mis padres donde vivían era una casa de 2 plantas de Madrid, era una casa lamentable, era una infravivienda para entendernos, y la casa de mis padres quedó dañada, la derribaron para abrir la Avenida de San Francisco y los llevaron a Vallecas primero. Pero la casa era tan lamentable que mi madre, que se movía muy bien, pese a ser analfabeta, maniobraba mucho y consiguió que nos trasladaran a Villaverde, que se enteró que las casas de Villaverde eran un poco mejores. Luego no resultaron ser mejores, pero al menos hizo un cambio, consiguió que nos llevaran allí. Los llamados barrios de barro surgieron entre los años 50 y 70 como asentamientos de chabolas y casas de autoconstrucción sin asfaltar en zonas periféricas de las grandes ciudades. Estas áreas forjaron su identidad gracias a la fuerte lucha vecinal que logró su transformación. En Villaverde, donde creció Nieves con Costrina, las condiciones de vida eran tan miserables que el Ayuntamiento de Madrid elaboró en 1971 un plan parcial para la remodelación de la zona. Se construirían casas nuevas y una vez terminadas las obras, los vecinos que habían tenido que irse provisionalmente a otros sitios volverían a su barrio para habitarlas. Pero el ayuntamiento no tenía previsto cumplir con su compromiso y cuando se construyeron las casas y se mejoró la condición del barrio, nada les obligaba legalmente a cumplir su promesa. Las vecinas se manifestaron a las puertas del ayuntamiento y del ministerio, crearon la Asociación de Vecinos de Orcasitas
y dieron con un abogado que peleó por ellos. Eduardo García de Enterría, uno de los más prestigiosos juristas españoles y el primer juez español en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Luchó junto al vecindario y concluyó que toda memoria incluida en un plan urbanístico tiene efecto jurídico y es de obligado cumplimiento. Así, los vecinos de Orcasitas volvieron a sus casas y construyeron su barrio, sus calles, su centro social y vieron cómo se instalaba el primer retrete. Por eso, una de sus plazas se llama Plaza de la Memoria Vinculante, porque así se llamó esa victoria. Eran colonias que se hicieron, esas colonias donde se ponían unas chapas que ponía obra sindical del hogar. Eran casas de 3 plantas o de 2 plantas, muy pequeñas. Eran aparentes, pero construidas con muy malos materiales. Por ejemplo, donde cuando yo nací, mi madre, cuando llovía el agua, estábamos en un bajo y el agua salía por el suelo del salón. Esto no lo vi porque me lo contaron. Y ahí mi madre pilló una bronquitis crónica de la que no se deshizo en toda su vida, porque la casa era una humedad permanente, por supuesto, ni calefacción ni nada de esto. Según se salía de mi portal, recuerdo, abajo a la derecha había un arroyo maloliente, enfrente pasaba otro arroyo y al otro lado había mucha. Lo que ahora es la carretera, por ahí pasa la Nacional 4, la carretera de Andalucía, en aquel momento era una carretera solo, no una autovía. Y por allí se instalaron muchas chabolas, porque toda la gente que venía del sur, todos los campesinos que emigraban de la pobreza del sur, se instalaban por allí. En mi barrio había muchos cordobeses. Y había muchas chabolas que se instalaban allí y luego gente que se construía casas por la norma aquella que hubo, que conocerá mucha gente a raíz de la película El 47, que consistía en que si tú por la noche levantabas algo para vivir y conseguías poner un techo, entonces ya no te lo podían derribar. Yo tengo que admitir que yo fui una niña feliz, porque mis padres me cuidaban bien y yo tenía mis amiguitos en la calle con el que jugaba a las gomas y todo esto. Cuando no conoces nada mejor, lo tuyo te parece fantástico, sobre todo si tus padres se quitaban de comer para dártelo a ti, ¿no? El barrio era una colonia que tenía, por supuesto, una iglesia donde había un cura, un hijo de la gran puta que no tiene otro nombre, que se llamaba Don Ángel, como todos los curas, que no sé por qué todos los curas se llaman Don Ángel, pero la verdad, bueno, pues este era un canalla, era un mal bicho, este me pegó a mí una hostia. Y yo iba a un colegio, se hacía la iglesia, el barrio y el colegio. Nací en casa, mi madre no quiso ir al hospital, ya decían, porque en el año 61 ya lo del robo de niños estaba a la orden del día. Y mi madre decía, ya tenían noticias, los pobres ya tenían noticias del robo de niños. Eso que se ha descubierto ahora, del siglo XXI, uy, es que robaban niños. Esto era una cosa absolutamente sabida. Lo sabía, mi madre lo sabía. Mi madre dijo, no, yo a un hospital no, que se están llevando a los niños. Y lo sabía y lo robaban las monjas. Las monjas, cuando venía una familia, y me decía mi madre, con lo guapa que tú naciste, cuando los veían guapos y muy sanos, vamos, venían y te decían, el niño ha nacido muerto. Y ya está. O te daban un ataúd con piedras y cosas así. Eso se hacía, eran médicos y monjas y curas los que estaban diciendo, al fin y al cabo los niños van, lo mismo que han hecho en Argentina con el robo de niños, eso lo ha hecho la dictadura de Franco. Hay muchos niños robados en España, miles. Pero Nieves, hija, ¿todavía no te has vestido? Venga, date prisa que se te hace tarde para el colegio. Que sí, mamá, que ya voy, que estaba acabando un dibujo. Ya lo acabarás luego. Qué bien huele ese café. Me lo tomo enseguida, que a mí también se me hace tarde. ¿Esta tarde tienes que ir a cobrar? Claro, como todos los lunes. A ver si los Herrero han conseguido juntar el dinero. Pobre gente. Ya estoy, mamá. ¿Ves? No he tardado nada. Hala, tómate el pan. Ahí tienes el aceite. Marinieves,
¿Has estudiado todo eso que nos explicabas ayer, de los quebrados? Sí, papá. Verás cómo seguro que apruebo las matemáticas. Tú estudia, hija. Ya sabes, hay que estudiar para que el día de mañana no te engañen. Mamá, esta leche está buena, pero la del colegio está buenísima. ¿Qué tiene esa leche que no tenga esta? Saldrán las 2 de la vaca, digo yo. Pues que esa no hay que hervirla, se la dan fresca, por eso está más rica. Hay que ver. Hasta la leche hay clases. Ya me voy. Venga, Nieves, acaba y peínate un poco, que ya te tienes que ir tú también. Vale, y ahora a cantar cuando llegue. ¡Qué rollo! La madre de Nieves con Costrina era analfabeta. Su padre apenas sabía leer y escribir. En su casa no había libros. Sus padres se preocuparon de que ella y su hermana recibieran una educación. En la familia había un lema: estudia para que no te engañen. Nieves iba al colegio República El Salvador en su barrio de Villaverde. Yo me iba desayunada y luego en el colegio a las 11 de la mañana a los niños nos daban una botella de leche Clesa de 1/4 de litro, que a mí me encantaba, era leche fresca. Tengo desde entonces el recuerdo de la leche fresca. Y nos repartían a las 11 una botella pequeña y gordita, de boca ancha, lo recuerdo perfectamente. Entonces se quitaba un precinto que había arriba de metal, te hacía así, y me encantaba eso. Estaba deseando que llegaran las 11 para eso. Mi madre compraba una leche que hervía en casa. La leche fresca era más cara y no podía. Entonces compraba una leche a granel que se compraba y servía en las casas. Pero esa fresca, que venía muy fresquita, venía fría porque estaban en unas neveras y nos repartían todas las mañanas. A mí me encantaba esa leche Clesa. Iba al colegio por la mañana, los lunes por la mañana izaban la bandera fascista, la bandera nacional, y yo tenía que cantar el Montañas Nevadas y el himno de España. Yo me sé la letra del himno de España porque obligaban a contar en la izada de bandera. Y luego los viernes se arriaba la bandera y volvías a cantar: Viva España, alzad los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar y el caminar del sol. Y si no te lo sabías, pues te daban una hostia y listo. La abuela materna de Nieves con Costrina se llamaba Juana. Tenía un puesto de verduras en el mercado de Santa Isabel, al lado del Lavapiés, muy cerca de la Puerta del Sol. Un día la detuvieron y la metieron en la cárcel de ventas con acusaciones falsas. La razón real era quedarse con su puesto en el mercado. Mi madre era una niña que se quedó a los 9 años sola en la calle, solita, con un padre borracho y una madre que se llevaron los golpistas acusándola de una cosa que no había hecho, pero para poderle quitar el puesto que tenía. Mi abuela tenía un puesto de verduras en la calle Santa Isabel. En la calle Atocha de Madrid, frente al Hospital de Antón Martín, había un espacio abierto llamado desde el siglo XVII Plazuela de Antón Martín, que se utilizaba como plaza de mercado. Desde allí hasta la calle Santa Isabel se apiñaban los puestos ambulantes de alimentación, frutas frescas y aves. En 1933, el Ayuntamiento de Madrid encargó el diseño del que sería el mercado de Antón Martín, para levantarlo sobre los terrenos del antiguo hospital. El proyecto no se ejecutó hasta después de la guerra y se inauguró en 1941, unos años con una represión durísima en los que las denuncias arbitrarias acababan con las vidas de la gente. Entonces a todos los que tenían puestos de verdura en la calle, luego cuando se construyó el mercado de Santa Isabel, se les iba a asignar un puesto fijo dentro del mercado. Entonces bastaba que un falangista, que se hicieron falangistas en cuanto ganaron la guerra, te denunciara por cualquier cosa. Dijeron: esa roja, te denunciaban así, bastaba que te señalaran. Entonces venían, te buscaban y te llevaban para adelante. Si tenías suerte seguías viva y si no, pues te fusilaban. A mi abuela la denunciaron por haber asaltado el cuartel de la montaña, que es mi abuela no sabía ni dónde estaba eso, pero fue lo suficiente para que la detuvieran. El tío que la denunció consiguiera el puesto dentro del mercado de Santa Isabel, que por supuesto ya no le dieron a mi abuela. Por el principio, Nieves con Costrina.
Cuando la detuvieron, no sabemos exactamente qué ocurrió en la cárcel de Ventas, sí se sabe que allí la costumbre para minarte psicológicamente todas las noches te sacaban a fusilar. O sea, se decían, a ver, hoy vamos a fusilar, y daban un listado, fulana, tal, 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 Juana Herrero, tal. Entonces imagínate el terror que te produce que te saquen de una celda porque te van a fusilar, que te lleven a un patio y que te dejen allí y que 3 horas después digan, esta noche no, tú para mañana, ¿sabes? Entonces esa era una guerra psicológica de los franquistas. A mi abuela la sacaron para fusilar varias veces. Probablemente sufrió alguna violación, pero no lo sabemos. Pero mi madre sospecha, que se lo contaron sus tíos, a tu madre le dijeron a la mía, le han hecho algo allí. Y aparte salió trastornada. Cuando Juana salió de la cárcel, su hija Antonia no la reconocía. Aquella mujer de carácter fuerte, muy alta y con mucha energía, era ahora una persona encogida, acobardada y débil. Era otra persona. Mi madre, que recordaba un año antes a mi abuela, dice, esa no era mi madre ya. Pues una mujer absolutamente aterrorizada, o sea, iba andando por la calle y se volvía, iba en un brinco, llevaba el papel, en el mandil que llevaba un papel que su caso estaba sobreseído. Ella se aprendió la palabra sobreseído. Entonces, como que no se había demostrado nada y que había salido inocente de todas las acusaciones. Entonces, ella llevaba, y cada vez que se cruzaba con alguien por la calle, como me contaba mi madre, le enseñaba el papel, mira, mira, me han sobreseído, me han sobreseído. El episodio más duro fue cuando la abuela de Nieves ingresó voluntariamente en la cárcel de Yeserías, porque tenía miedo de que la detuvieran de nuevo y la llevaran otra vez a la cárcel de Ventas. Pero era tal el pánico que tenía que conoció en la cárcel de Ventas a un cocinero que luego se fue a la cárcel de Yeserías, que era cocinero en la cárcel. Entonces, aprovechando que lo conocía, le dijo que por favor lo llevara con él, porque dentro de la cárcel, trabajando en las cocinas, se sentía segura. Pues se mete para que la dejen estar allí por caridad a través del enchufe de este cocinero, porque en la calle vivía aterrorizada, convencida de que la iban a volver a detener y que la iban a fusilar. Entonces, ella, ¿dónde se siente segura? Claro. Con alguien en otra, ya no estaba condenada, su papel decía que estaba el caso sobreseído, pero dice, si yo me meto en la cárcel, aquí estoy segura. Y trabajo en las cocinas. Y ya nunca más, mi madre ya nunca volvió a ver a la suya, y ya lo siguiente que le comunicaron estando en la calle es, oye, que tu madre se ha muerto. Cuando encarcelaron a Juana, su hija, Antonia Villarreal, la madre de Nieves con Costrina, tenía solo 10 años. Esa niña analfabeta y abandonada, con un padre que no le prestaba ninguna atención y una madre en la cárcel, recorría las calles de Lavapiés descalza a 10 grados bajo cero. La vida que trajo Franco a este país. Como con Franco se vivía mojado, la vida que trajo Franco a este país. En este país murieron de hambre hasta el año 52 200.000 personas. Murieron de hambre. Mi madre era una de esas niñas hambrientas que recogía mierda del suelo para comer. Mondas de patatas que había en el suelo, las recogía, las hervía en agua para poder comer, para llenar el estómago. La sensación de hambre no la conocemos nadie. Mientras no pasas hambre, es una sensación que tú no puedes conocer. Mi madre fue una de esas niñas que hacía cola en el auxilio social con una escudilla para que les dieran unas lentejas pastosas, pero la mitad de las veces llegaban y no te volvías con el cuenco vacío, porque a la vez que entraban los camiones de comida por los locales del auxilio social, estaban los falangistas y los franquistas por detrás sacando esos mismos camiones para vendernos en el mercado negro, mientras la gente hacía cola para un mendrugo de pan negro. Mi madre me contaba que cuando venían los camiones, entraban por una puerta y salían por otra, que se lo llevaban los falangistas al mercado negro, que corrían los niños detrás de los camiones porque venían garbanzos a granel, no empaquetado. Entonces iban cayendo por la calle garbanzos, se iban cayendo, entonces los niños iban corriendo y iban cogiendo los garbanzos uno a uno que se iban cayendo, o judías o lentejas, iban recogiéndolos de ahí.
Y mi madre, bueno, pues así se buscó la vida. Mi madre se apuntó a un colegio porque se enteró de que a los que iban al colegio les daban una sardina en el recreo, que llamaban. Pero le dije, bueno, pues entonces fuiste pero se apuntó ella, porque mi abuelo, que era un borracho, no se preocupó. Mi abuelo lo único que quería a mi madre con 9, con 10 años, con 11, era que le tuviera preparado la comida y que sacara algún dinero vendiendo tabaco, vendiendo picadura que recogía por la calle, del sobrante de las colillas, y que con el dinero ese mi abuelo se iba a la taberna y se lo bebía. Empezó a ir a un colegio para que le dieran algo de comer. Y le dije yo, bueno, pues cuando hablaba con ella, digo, pero bueno, entonces ¿aprendiste algo en el colegio? Dice, ¿qué vas? Y ahí lo único que te decían te enseñaban a rezar el rosario. No se hacía otra cosa, ¿no? Yo no tenía ni cuaderno, ni lápiz, ni nada. Simplemente te sentaban en una silla y había unas monjas o alguien que venían y dice, la que no te pegaba te gritaba y vamos a rezar. Y ahí estaba. Dice, yo lo único que recuerdo es que me pasaba el día rezando. Mamá, va a empezar el fugitivo. Vete a verlo con tu padre. Yo hasta que no acabe ni fugitivo ni fugitiva. Pero mamá, hoy seguro que va a encontrar al manco. Se quedó muy interesante la semana pasada. Ese hombre no encuentra al asesino ni aunque se recorra el país entero, que te lo digo yo. Anda que no es difícil, él solo hoy ahí con toda la policía persiguiéndole. Es como encontrar una aguja en un pajar. Además, que él es médico, que no sabe de asesinos. Ya, pero ahora tiene una pista muy buena. Yo creo que lo va a encontrar hoy y te lo vas a perder. Hoy tengo mucha tarea, Nieves. Mañana tengo que entregar los 100 pijamas que ha encargado don Emiliano. Jo, 100 son muchos. ¿Cuántos llevas? Pues menos de la mitad, así que fíjate tú. Hoy me quedo sin el fugitivo y sin dormir. ¿Qué, Marinieves? ¿Vienes al comedor? Que nada va a empezar el fugitivo, ya están los anuncios. Otro igual, y dale con el fugitivo. Es que está muy bien, mujer. Está a punto de encontrar al asesino. Pues nada, a mí me lo contáis mañana cuando os levantéis. Yo voy ya, que me encantan los anuncios. En el descanso vengo a ver qué tal vas, Antonio. Que lo disfrutéis. Nieves con Costrina ha contado la vida de su madre en una novela que lleva su nombre, Antonia. Cuando yo era pequeña, mi madre cosía en casa para una empresa, cosía, por ejemplo, pijamas. Le mandaban para hacer patrones para coser, por ejemplo, 100 pijamas. Pero tenía que entregarlo en 48 horas. Entonces, a lo mejor mi madre se tiraba 2 días sin dormir cosiendo esos pijamas para poder entregarlos. Era una mujer dura, me cuidó mucho, pero es una mujer que cero cariñosa, la verdad. Me quería mucho porque era su hija, me cuidó, por supuesto. Yo estoy donde estoy por mis padres, esto está clarísimo, esto no me ha llegado porque sí. Pero mi madre ha sido una mujer poco cariñosa porque ha crecido sin cariño, ha crecido sin nada, sin una caricia de nadie. Entonces eso te endurece mucho el carácter. Ha crecido siendo una mujer muy desconfiada, siempre. Mi madre se hizo una buena ebanista porque fue aprendiz en un taller de ebanistería con 12 años. El trabajo infantil, por supuesto, estaba a la orden del día. Entonces aprendió ebanistería, pero era maltratada, o iba a trabajar y luego cuando iba a cobrar no la pagaban. Mi madre y mi padre se casaron en la iglesia de la Paloma, muy castiza. Pero claro, en la iglesia de la Paloma, en el altar mayor, se casaba el que pagaba al cura. Y si no tenías dinero, te casaban en una capilla lateral. Si eras pobre, no tenías derecho a casarte en el altar mayor de la iglesia de la Paloma. Mi madre tuvo que pedir dinero porque la cosa era que si tú te casabas en una capilla a las 7 de la mañana, que te daban hora para casarse, significaba que es que tenías algo que ocultar. Es decir, pues que te casabas embarazada. Entonces mi madre decía, no, a mí nadie me va a señalar
ni me va a apartar, porque para eso mi madre siempre ha tenido muchísimo orgullo y muchísima rabia. Pidió dinero para pagarle las 5 pesetas que pidió el cabrón del cura para poderse casar a las 11 de la mañana en el altar mayor de la iglesia de La Paloma, porque si no se tenía que casar en una capilla lateral a las 7. Mi madre, cada vez que le ponían un cura o una monja delante, se iba a su cuello. Y ya no te quiero contar cuando se enteró que el hijo de puta de don Ángel me había dado una hostia porque me obligó a confesarme. Yo le dije que no tenía pecado. Confiesa. Yo, ¿qué voy a confesar? Tengo 8 años, coño. Que no he hecho nada. Algo habrás hecho. En la familia habían tenido una experiencia con un colegio religioso. Amelia, la hermana de Nieves, 10 años mayor que ella, fue a un colegio de monjas por carambolas del destino. Después de aquello, nunca quisieron repetir. Yo recién nacida, pero manteniendo a mi hermana en un colegio de monjas que no pudo recibir peor trato. Que eso fue tremendo hasta que ya la sacó de allí. Por eso yo jamás pisé. Cuando pudo sacar a mi hermana del colegio de monjas, mi madre dijo nunca más, y lo dijo así, nunca más con estas hijas de puta. La madrina de mi hermana, que se llamaba Amelia, y era prima de mi madre, esta mujer, Amelia, era lesbiana y vivía con Juanita, con su pareja, pero ellas no decían que eran lesbianas, claro, imagínate. Esta mujer era muy fascista, era muy facha, pero a la vez era lesbiana y vivía con la que decía que era su madrina, que se llamaba Juanita. Esta fue jefa de personal de almacenes Simeón, los almacenes que había en Madrid. Lo que tenían claro estas dos es que había que pescar a un tío con pasta y a un tío con posición que las mantuviera en un buen estatus social. Y pese a ser lesbianas, llegaron a un acuerdo y engañaron a Emilio Rodríguez Tarducci, que fue número 2 de Falange, y se casó con él y dijo, pero mi madrina se viene a vivir conmigo, y la madrina era su amante. O sea, hubo un chanchullo ahí hasta los años 60 de vivir, y se lo montaron muy bien. Y el falangista Miguel Primo, que era el secretario de Miguel Primo de Rivera, Emilio Rodríguez Tarducci, fue, mientras su mujer estaba viva, ese católico de misa diaria, pero estaba liado con la prima de mi madre, hasta que murió su mujer y se casó. Había una cosa antes, que era cuando tenías un familiar muy pobre y tenía hijos, convencerle de que, hombre, a lo mejor no puedes cuidarnos, déjanos a la niña que nosotros te la educamos. Y la prima de mi madre con Emilio Rodríguez Tarducci intentaron llevarse a mi hermana con ellos, para que va a tener mejor vida si vive con nosotros. Claro, imagínate cómo vivía la señora, con un tío con chofer y con todo, ¿no? Entonces mi madre siempre defendió a mi hermana, a su hija, y dijo, no, mi hija ni de coña, se va con mi hija, es mi hija, y bueno, pues deja que le paguemos la educación. Bueno, pues vale, pero y la educación, ¿dónde se la pagaron? En un colegio de Villaverde Alto de monjas. Claro, eso solo lo podían pagar ellos. Entonces, en ese colegio de monjas, ¿qué pasa? Que sabían las que eran pobres y las que eran ricas. Mi hermana era una niña pobre, lo que pasa es que le estaban pagando la educación. Pero las monjas no perdonaban que a esa niña, que esa fuera una niña pobre, ¿entiendes? Esa niña no pintaba nada ahí. Entonces mi hermana sufrió un maltrato tremendo con unas humillaciones alucinantes. Luego, por supuesto, las monjas que siempre están pidiendo dinero, llegaba tal fecha, hay que traer dinero, hay que dar dinero para la Virgen, hay que dar dinero para esto, hay que dar dinero para... Y mi madre no tenía dinero para dar. Entonces decía, hay que hacer recaudación de dinero para los chinitos pobres, hay que hacer recaudación de dinero para los negritos pobres. Mi madre, ¿qué hacía? Mandaba a mi hermana con 1 kilo de arroz, sí, claro, si era para pobres, pues llevaba comida. Y se lo devolvían las monjas y le dices a tu madre que esto se lo guarde ella, que aquí lo que queremos es dinero.
Y como Emilio Tarducci y la prima de mi madre no consiguieron llevarse a mi hermana, dejaron de pagarle el colegio. Ya mi madre tuvo que buscar otro sitio público. Por el principio, Nieves con Costrina. El padre de Nieves se llamaba Gregorio con Costrina. Todo el mundo le llamaba Goyo. Era muy simpático y vivía para trabajar. Empezó siendo frutero en el mercado de la Cebada. Después fue conserje de una gran empresa, acomodador de cine y cobrador de recibos. Mi padre era muy guapo, se conocieron en el barrio, por Lavapiés, era frutero en el mercado de la Cebada y se casaron muy jóvenes. Mi madre tenía 20 años. Era muy trabajador, pero era muy gamberro, era muy gamberro, muy simpático. Era muy bromista, siempre estaba gastando bromas y era un tipo bastante guapo. Mi padre fue acomodador de cine, frutero, cobrador de recibos, todo. Y en lo que era la empresa Calvo Sotelo, que se llamó Calvo Sotelo, que luego pasó a ser en Petrol, que luego es Repsol, era conserje, era el que estaba en la garita era un centro de investigación de carburantes. Mi padre era el que estaba en la garita, el que levantaba, pues el portero, pues lo que es un portero en una empresa, que te levanta la valla para que pasaran los coches. Era un centro de allí trabajaban químicos, sobre todo, y directivos de Calvo Sotelo. Y era el que levanta, Goyo, hay que llevar unos cafés a la sala de reunión. Entonces mi padre llevaba los cafés. Goyo, lleva esto al tal despacho, no sé, es un conserje. Muy buenas. ¿Qué tal se ha dado la mañana? Bien, fui a entregar los pijamas y mira, me han hecho un encargo para la semana que viene. Por lo menos con este voy a tener más tiempo. Mamá, yo esta vez te ayudo, que así acabamos antes. Y qué bien nos va a venir ese dinero. Estoy ya calculando cuándo nos podremos comprar un coche. ¿Un coche? ¡Sí! Un coche, Goyo, eso es una locura. Nosotros no nos lo podemos permitir. Que sí, Antonia. Lo he estado mirando. Y hay unos pequeños de segunda mano que a poco que ahorremos vamos a poder comprar. ¿Y el carné? ¿Te lo van a dar en una tómbola? Me lo saco yo en 2 patadas. Esto está chupado, mujer. No se lo ha sacado Pruden. Pues yo igual. En la autoescuela esa que hay por General Ricardos, donde se lo sacó él. Y son 4 duros. Que sí, mamá. A papá se le da genial conducir la bicicleta. Pues el coche igual. Sí, lo mismito. Vamos, ya lo estoy viendo yo ahí, metido en el coche. Y podremos ir a Gandía en coche, como la familia de Mercedes. Claro que sí, Marinieves. El verano que viene, si me salen bien las cuentas, vamos en coche hasta la playa. De ilusión también se vive. De momento, mira a ver la bicicleta que decías que había que arreglarle algo. Ay, sí. Tengo que darle presión, que está la rueda de atrás bajita y hoy me toca ir hasta Legazpi. Yo te ayudo, papá. Bueno, y no tardéis, que ya está el potaje hecho. A la vez mi padre consiguió en esa colonia, porque aunque fueran colonias de la obra sindical del hogar que llamaban, tú tenías que pagar un recibo. Era una renta muy baja, porque era de gente pobrísima, pero había que cobrar. Entonces mi padre era el encargado de ir casa por casa todos los meses a cobrar el recibo de las distintas casas. Imagínate también el trabajo, cobrando allí. Yo era la hija del cobrador. Me llamaban, tú eres la hija del cobrador, eres la hija de Goyo. Tenía que hacer 1000 cambalaches porque sabía las familias que no podían pagar, tenía que hacer trampas a la hora de entregar las cuentas para darles más tiempo para que reunieran el dinero. Él cobraba, mensualmente cobraba, y él luego tenía que cuadrar los recibos que entregaba con el dinero que había cobrado. Tenían que cuadrar las cuentas y tenía que entregar tanto dinero y tal, todo eso, imagínate, en efectivo, ¿no? Por la mañana trabajaba en un sitio, cogía la bicicleta en Villaverde Cruce, toda la carretera de Andalucía adelante, a trabajar a Legazpi. Ahí trabajaba. Legazpi es el sur de Madrid. Ahora mismo no sé calcular, 5 kilómetros, 6 kilómetros, 7, no sabría decirte. Iba en bici porque no había dinero tampoco para el autobús, que hemos sido muy miserables. Y entonces él iba ahí, luego volvía otra vez y corriendo se iba. A veces ha tenido hasta 3 trabajos.
Mi padre sabía leer y escribir, tenía muy buena letra, sabía leer y escribir y sabía hacer cuentas, porque para cobrar tenía esa educación básica, leer, escribir y hacer cuentas. Mi padre era hijo de una familia de 8 hermanos, una familia también desestructurada totalmente. Vivían Antonio López, debajo de su ventana donde vivían, en la fachada de su propia casa, los franquistas ponían a gente y fusilaban, pasaban al amanecer con un jeep, y mi padre, de lo poco conseguí que me contara, decía que de pequeño se tapaba porque oía los disparos, y luego durante unas horas se oían los gemidos de los que no habían muerto. Entonces, y se oían los gritos, y que luego volvían a pasar dando el tiro de gracia, y que oía pa, pa, pa. Eso contado así por mi padre con este ruido, pa. Todo eso tiene que ser muy traumático también. Cuando mi madre me contaba, ven, te voy a contar, si han hecho esto, han hecho lo otro, nos han quitado la comida, el cabrón de Franco, estos asesinos, tal. Cuando me contaba, mi padre decía, ay, Antonia, déjalo, porque a él le traía recuerdos, que es que ese era el problema, el no hablar, el no contar. Decía, no, que lo sepa, que se entere. Y yo agradezco mucho que me hayan informado. Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado su vida quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental. El recuerdo tengo que yo estudiaba ya en otro colegio de la ciudad de Los Ángeles, en un colegio al que me trasladó mi madre en cuanto pudo, porque la educación que nos daban en otros era lamentable. Y era el colegio Ciudad de Los Ángeles, todavía existe, y allí estaba, hacía octavo de GB, que cuando dijeron Franco se ha muerto, yo dije, pues muy bien, y nos dieron 3 días de fiesta, que no sé si era aquel 20 de noviembre, no sé si era jueves, y que recuerdo que pusieron por clase Testamento de Franco, que era esa cara negra y tal, y pusieron por todas las clases el Testamento de Franco, no sé qué. Y eso es lo que recuerdo. Y cuando llegué a casa, que dijo mi madre, hijo de puta, este ya se ha muerto. Ya está, valiente cabrón. La hermana de Nieves tenía un tocadiscos pick-up y a su padre le gustaba escuchar lo que ella ponía. Se sabía todas las canciones. Bueno, se las sabía, las sabía de... No todas, pero vamos, se sabía, le gustaban mucho las canciones que ponía mi hermana y las cantaba fonéticamente, claro. La de los Four Tops, cantaba, ponme la Vilén, decía. Y mi padre cantaba, Vilén, que no era Vilén. Ahora no me acuerdo cómo es la letra correcta en inglés, ¿no? Pero vamos, esa canción le encantaba a mi padre. Por mi hermana, porque ella le pilla toda la época de los 60 y muchos, la época de los guateques. 60 y muchos, 70 y pocos, la época de los guateques. Entonces se juntaban y ahí venían ya los Beatles y los Rolling y los Four Tops. Tengo cultura musical, pero no cultura musical porque entienda de música, sino porque he escuchado tanto lo que ponía mi hermana como las coplas que escuchaba mi madre por la radio. A mí las coplas me gustan mucho porque eran historias que se contaban y conozco muchísima copla de lo que ponía mi madre en la radio y el flamenco. Y luego las canciones de los Beatles que ponía mi hermana, o de Cliff Richards, o de Mamas and the Papas.
yo iba recogiendo de todo. Entonces, la ventaja que teníamos antes era que teníamos también mucha cultura televisiva. Al ver televisión, buena televisión, la televisión franquista, pero ahora muchas veces cuando hablas con algunas personas así más jóvenes dicen, no, es que eso no es de mi época. Yo conozco muchas cosas que no eran de mi época, ¿sabes? O sea, quiero decir, Concha Piquer no es de mi época, pero sé perfectamente quién era Concha Piquer. Una tele en blanco y negro, un tocho de tele, que además se ponía una cosa por delante, unas láminas por delante para que saliera en color. Recuerdo ver con mi padre una serie que le gustaba mucho, se llamaba Mannix. Era una serie de un detective, el detective se llamaba Mannix. Como suena, terminado en X. Y era y luego ya más adelante recuerdo Hawaii 5-0 y recuerdo las series que me gustaban mucho. Recuerdo películas de Hitchcock, pero sobre todo recuerdo series y recuerdo luego ya más adelante, por supuesto, el 1, 2, 3, que lo recordamos todos, ¿no? Pero los primeros recuerdos de la tele eran las series en blanco y negro, ¿cómo se llamaba? Los Vengadores. Nombre, Richard Kimball. Profesión, doctor en medicina. Destino, patíbulo en la prisión estatal. Richard Kimball es inocente. Se le declaró culpable. Lo que Richard Kimball no pudo comprobar fue que momentos antes de descubrir el cadáver de su esposa, se topó con un hombre que huía de las cercanías de su casa. Richard Kimball medita sobre su destino mientras ve el mundo por última vez. El fugitivo fue una serie de los años 60 que se centraba en el doctor Richard Kimball, un médico condenado injustamente por el asesinato de su esposa y condenado a muerte. De camino al corredor de la muerte, el tren del doctor Kimball descarrila con un interruptor, lo que le permite escapar y comenzar una búsqueda a través del país del verdadero asesino, del que solo se sabe que es un hombre manco. La serie tenía sus antecedentes en las películas de Alfred Hitchcock, como 39 escalones o la famosísima Con la muerte en los talones, protagonizada por Cary Grant. El fugitivo tuvo 120 capítulos y en su momento fue una de las series más populares en muchos países. Su protagonista, David Janssen, se convirtió en una estrella conocida en medio mundo. El fugitivo ganó el Emmy a la mejor serie dramática en 1966. En el 93 se estrenó una película del mismo nombre, basada en la serie, protagonizada por Harrison Ford. Después se han sucedido distintos remakes y spin-offs de la serie original. El fugitivo se hizo muy popular en España. En 1967, la emisión del último capítulo dejó prácticamente vacías las calles. Su audiencia millonaria, ya que entonces solo existía una cadena, no quiso perderse cómo, después de 120 entregas, el abnegado doctor Richard Kimball lograba detener al malvado hombre manco y así demostrar a la policía que era inocente del asesinato de su esposa. Nieves con Costrina fue una de las niñas que estuvo pegada a la pantalla para ver ese episodio. El fugitivo, pues si ves a la película que hizo Harrison Ford, todo eso son remake. Me acuerdo de un tipo que le acusan de un delito que no ha cometido y se pasa la vida permanentemente huyendo porque él no ha cometido, creo que era médico además, creo recordar, ¿no? ¿Ves algo, Nieves? Nada de nada, mamá. Es que está muy oscuro. Ay, madre mía, que hace ya casi 2 horas que se han marchado. A ver si les ha pasado algo. Ay, Dios mío, ¿por qué se habrá puesto a llover así? Que no, mamá, que no les habrá pasado nada. Papá dijo que tenía que firmar unos papeles para que le dieran el coche. Seguro que se han entretenido con eso. Tu padre es muy lanzado, se acaba de sacar el carné y se va así, a esas horas que ya estaba cayendo el sol. De verdad, es que no lo tenía que haber dejado ir. Y con tu hermana nada menos. Yo también quería ir y tú no me has dejado. Lo que faltaba, que fuerais los 3. Tu hermana por lo menos ya tiene los 18 y para los papeles pues le habrá podido ayudar. ¡Ay, mamá! He visto una luz. ¿Dónde, hija? Si no se ve nada.
Si por lo menos dejara de llover. Que sí, mamá. Mira, allí al fondo, esa luz que se acerca. ¡Ay, sí, ya lo veo! Son papá y Amelia con el coche. Menos mal. El primer coche fue un 850, que aún recuerdo en la matrícula. M708072, no lo olvidaré en la vida. Y recuerdo que mi hermana ya debía tener 18 años o así, o sea que yo tendría 8 o 9. Y fue un 800, era la época del 600, pero bueno, pues mi padre debió ser un potentado porque se compró la gama superior, que era un 850. Que a mí aquello me parecía enorme, y ahora veo un 850, digo, ¿esto qué es? Madre mía. Se fue a recogerlo con mi hermana y me recuerdo a mí misma con mi madre, asomada a la ventana, aterrorizadas las dos, porque era de noche, ya sé que era invierno, llovía, diluviaba, y mi madre decía, ay, madre mía, estos dos, y trayendo el coche del concesionario que estaría a 7 kilómetros, estaría por Legazpi o por ahí, aterrorizadas porque no llegaban. Claro, no había teléfonos para llamar ni nada. Ay, madre, cuánto tardan, y de noche, y diluviando, hasta que de repente apareció un coche blanco pequeñito, que a mí me pareció un coche de la hostia. Y ya llegaron ellos, aparcaron el coche, y ese fue el 850 con el que fuimos a pasar nuestras primeras vacaciones. Recuerdo, las vacaciones empezaron siendo en Gandía. Siempre mi infancia de vacaciones era en Gandía, pero no porque pudiéramos pagarnos vacaciones, sino porque las empresas estas de Franco, que eran muy paternalistas, sorteaban entre los empleados 15 días de un apartamento. O sea, o te pagaban las vacaciones o no, allí no había dinero para irse. Calvo Sotelo, la empresa esta, sorteaba entre los empleados 15 días de unos apartamentos allí en Gandía, y si te tocaba, porque eso era un sorteo, y si te tocaba, pues entonces te decían, pues os podéis ir de vacaciones del 1 al 15 de agosto a tales apartamentos. Entonces para eso te tenías que ir en coche o en autobús. Mi madre cuenta que la primera vez que vi el mar, yo tenía como 3 o 4 años, que llegué a la orilla, que vi toda aquella inmensidad de agua, que eché a correr en dirección contraria y que no había forma de pillarme, porque a mí aquello me pareció algo tal, pero que luego la primera vez que me metí en el agua ya no había Dios que me sacara de ahí. La felicidad absoluta, el salir por la mañana, levantarme, cruzar el paseo marítimo y al agua, y salir arrugada del agua al ardor de la tarde, que era cuando íbamos al apartamento a comer a la comida que hubiera hecho mi madre, porque no se podía comer fuera, eran apartamentos. Entonces mi madre hacía la compra para comer o sea, salir a comer un día fuera una paella en Gandía, eso era fiesta. Y luego por la noche ir al cine de verano en Florida a ver la sesión doble. Entonces mi madre me hacía un bocata de tortilla a la francesa con chorizo, por ejemplo, y un tomate con sal, y te daban una Coca-Cola y te ibas a ver sesión doble. Ahí vi yo Love Story. Que me acuerdo que con esa frase que decía, amar significa no tener que decir nunca lo siento, que a mí aquello me impresionó mucho, y cuando lo he visto de mayor digo, valiente gilipollez. Por el principio, Nieves con Costrina. La madre de Nieves buscó para ella un ambiente fuera del barrio, donde pudiera relacionarse con otras amistades. Así llegó el encuentro de Nieves con el agua. Mi madre estaba en una zona muy de chabolas. Había gente que no le gustaba mucho a mi madre en algunos sitios, no por gitanos, porque mi madre siempre ha dicho, hemos vivido aquí con gitanos y han sido muy buena gente. Pero el gitano, no el quinquillero que llamaban antes, ¿sabes? Sino el gitano hemos tenido vecinos gitanos que eran maravillosos. Había una gente en el barrio que había delincuencia, porque claro, había muchísima pobreza. Y mi madre me apuntó a la empresa Boticher y Navarro, que estaba en
donde ahora hay un centro tecnológico, ahora está instalado el centro tecnológico de Telefónica, de Movistar, pues ahí estaba la empresa Botichery Navarro, que tenía unas instalaciones deportivas, tenía un campo de fútbol y una piscina. Entonces mi madre me apuntaba, me sacaba un abono para todo el verano, para que yo saliera por la mañana y en vez de estar en la calle todo el día, yo fuera a la piscina, hiciera amistades en esa piscina, con otros niños y con otras niñas, y que hiciera deporte. Me quisieron entrenar para Los Ángeles 84, porque yo era muy buena nadando, tenía una velocidad tremenda. Lo que pasa es que viviendo en Villaverde, los entrenamientos tenían que ser en la casa de campo, eran durísimos. Yo tenía que salir del colegio donde estudiaba, en de Ciudad de Los Ángeles, tenía que salir a lo mejor a las 5 del colegio, de allí irme en transporte público, imagínate, y ya no son tan rápidos como ahora, a la piscina de la casa de campo. Ahí los entrenamientos eran duros, salía a las 11 de la noche y volvía, y eso para una niña. Entonces a mí el deporte me ha gustado siempre, pero no el deporte sacrificado. Yo era la reina de la piscina de botiche, porque echabas carreras con los chiquillos, siempre ganaba yo. Sobre todo la pandilla eran chicos, entonces jugaba al fútbol con los chicos en el campo, las carreras eran con los chicos, porque las niñas estaban con la muñeca, y a mí la muñeca nunca me ha gustado. Nieves con Costrina mantiene viva la memoria de sus ancestros y el pasado reciente de su país. Que tengo memoria, y estoy muy orgullosa de tener memoria, de no haber olvidado quién me trajo hasta aquí, de no haber olvidado la mierda de país en el que he vivido, para poder apreciar lo que he conseguido y para estar muy preocupada porque se va a perder. Por el principio, Nieves con Costrina. Dirección, guión y locución, Ángeles Oliva Díaz. Edición y postproducción, Daniel Durán. Producción, Matilde Suárez y Marta Estevez. Técnicas de grabación, Sandra Alcañiz y Carlos Nicolás. Interpretación, Eli Zapata y Javier Laorden. Con la colaboración especial de Lila Diouri Checa. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.